Muy bien, siguiendo con la parte de principios de termodinámica, vamos a ver una estrategia que me ayuda a determinar parámetros termodinámicos si yo no puedo encontrarlos en tablas. Hasta ahorita, bueno, nosotros ya hemos conocido lo que es eh, el concepto de equilibrio químico, ya sabemos en qué consiste. Sabemos también lo que es el cociente de reacción, la Q, que está medida en cualquier momento fuera del equilibrio, y también ya introdujimos el término K, que es la constante de equilibrio, que no es más que el cociente de reacción cuando mi proceso químico alcanzó el equilibrio. Pero bueno, muchas veces cuando ustedes estén trabajando con algún proceso químico en particular, ustedes no van a encontrar información termodinámica de él, ni en los handbooks, ni en los libros. Digamos, no, a lo mejor es tan novedoso o tan particular que no hay información directa en este tipo de recursos bibliográficos. Entonces, aquí tenemos que aprovechar lo que nos comenta Hess, este amigo que está aquí es Hess. Él propone una ley. A final de cuentas, los procesos químicos son equivalentes a ecuaciones matemáticas, como lo habíamos platicado en algún momento. Entonces, yo puedo aplicar entonces a estos procesos químicos ciertas reglas matemáticas de forma que yo pueda combinarlos y obtener el proceso químico que a mí me interese. Y de esta forma, a través de esta combinación de diferentes procesos químicos, yo pueda conocer la variable termodinámica desconocida. Entonces, eh, generalmente lo que se aplica en la ley de Hess es la suma de varios procesos químicos acomodados de tal forma que el resultado de la suma sea el proceso químico que yo estoy buscando o con el que yo estoy trabajando. Y a partir de todo este procedimiento de suma, yo al final voy a obtener el valor del parámetro termodinámico que estoy buscando. Vamos a ver un ejemplo general que está en esta siguiente diapositiva. Este que está aquí, por ejemplo, utiliza variables generales. Entonces aquí tengo un primer proceso químico donde A más B, que son mis reactivos, se combinan para darme E y F. Y pues vamos a suponer que este proceso tiene un delta H conocido que vamos a llamar 1. Tenemos otra reacción, o perdón, otro proceso químico. Bueno, por la flecha que está en un solo sentido puedo inferir que es una reacción, pero bueno, si no, tengo que decir que es un proceso químico en general porque no sé si es interacción o reacción. Pero bueno, aquí lo que tengo es como reactivos A, E y F que se combinan para darme como productos G y H. Y tengo un tercer proceso químico en el que tengo como reactivos a G y a H y estos me están produciendo C y D. Entonces lo que me dice la ley de Hess es, bueno, toma estos tres procesos y si, digamos, tú los necesitas así como están para obtener lo que quieres, pues entonces súmalos. Entonces, si nosotros los sumamos, todo lo que está a la derecha se cancela con lo mismo que está a la izquierda. Por ejemplo, fíjense que, bueno, ya cuando voy a aplicar la ley de Hess, ya puedo verlos como un todo. Puedo ver como un todo todos los reactivos de mis tres procesos y también como un todo todos los productos. Entonces, fíjense, cuando yo hago la suma, del lado de los reactivos neto nada más tengo un E. Ahora, este E caería tal cual aquí abajo. Pero si me fijo del lado de los productos, neto también tengo una E. Entonces la E de la derecha, perdón, de la izquierda se cancela con la E de la derecha. Y a la hora de sumar todo esto, no voy a tener ninguna E en mi proceso final. ¿Ok? Lo mismo pasa con F, si se dan cuenta. Tengo neto del lado izquierdo una sola F y del lado derecho también solo tengo una sola F en los productos, por lo tanto se van a cancelar y al final cuando hago la suma no queda F en ningún lado. ¿Qué pasa por ejemplo con A? Tengo del lado de los reactivos netos solamente una A, pero del lado de los productos no tengo A's.
¿Qué significa eso? Que cuando yo combine mis tres equilibrios, A va a caer tal cual del lado de los reactivos en mi proceso final. Es decir, no se cancela con nada y cae directamente de este lado. Entonces, si seguimos aplicando esta regla, bueno, pues me voy a dar cuenta que B tampoco se cancela con nada, cae tal cual. G se cancela, tengo una G del lado de los reactivos, una G del lado de los productos, se cancelan. También se cancela H, si se dan cuenta. C no se cancela con nada, entonces cae tal cual del lado de los productos. D tampoco se cancela con nada, cae también tal cual del lado de los productos. Y entonces, al hacer la suma de estos tres procesos por ley de Hess, el proceso que yo estaría obteniendo es A más B, que me da C más D. Ahora, el delta H de el proceso que yo obtuve a la hora de sumar estos tres se define como la suma de los deltas H de los tres equilibrios que yo sume para llegar al que necesito, que es lo que está definido de este lado. Ahora, yo puedo jugar con los equilibrios químicos, es decir, tal vez como yo lo encuentre en tablas, un equilibrio no me sirva como está, pero me sirva al revés, que en lugar de que los reactivos y los productos estén justo como los encontré, yo necesito que los productos se conviertan en reactivos y los reactivos en productos. En otras palabras, necesitaría tal vez girar ese proceso químico, intercambiar productos y reactivos, porque así sí me va a servir en la suma que voy a hacer con mi ley de Hess. Y de hecho yo lo puedo hacer. Es como, les digo, trabajar con ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, este primer equilibrio que está aquí, yo podría invertirlo si lo hubiera necesitado. Entonces yo podría mandar a la E y a la F del lado de los reactivos y a la A y a la B del lado de los productos. Y entonces me quedaría invertido este proceso, E más F, que me daría A más B. ¿Y qué es lo que le pasaría al parámetro termodinámico por el hecho de haber invertido ese proceso químico? Bueno, lo único que pasa con este es que cambia de signo. Entonces el nuevo delta H va a ser el negativo del que yo ya tenía antes. Que de hecho son las reglas que están aquí abajo. Entonces cuando ustedes trabajan con delta H, con delta G y con delta S, y ustedes tienen la necesidad de invertir uno de estos procesos químicos, entonces la regla me dice que van a cambiar de signo. Ahora, la situación es diferente cuando ustedes están trabajando con la constante de equilibrio. Cuando ustedes están invirtiendo un proceso, lo que le va a pasar a la constante es que ahora la nueva constante de equilibrio va a ser el recíproco de la constante que tenían antes. O en otras palabras, 1 entre K o K a la menos 1. Esto es porque si se dan cuenta, acuérdense que, por ejemplo, para este proceso químico que está aquí el primero, la constante K en concentración molar se define como la concentración de E por la concentración de F, molares por supuesto, entre la concentración de A por la concentración de B. Así me quedaría K. Obviamente son concentraciones al equilibrio. Entonces K al equilibrio sería E al equilibrio por F al equilibrio entre A al equilibrio por B al equilibrio. Si ustedes voltean este proceso, entonces es como si en la expresión de K se invirtiera el numerador y el denominador. Porque ahora como está invertido, arriba van a tener a A por B y abajo van a tener a E por F. Y ese es el equivalente matemático de hacer el recíproco o de dividir algo, bueno, tomarlo y hacer la operación 1 entre ese valor o elevarlo a la menos 1 como ustedes lo quieran ver. Entonces, la situación matemática aquí es, otra vez, si ustedes necesitan voltear un proceso químico, la nueva constante va a ser el recíproco del anterior, 1 entre K. Pero muchas veces cuando nosotros trabajemos con constantes, las tablas nos las van a dar en términos de los logaritmos, no generalmente logaritmo base 10. Entonces, a veces nos darán log de K o el pK, considerando que P es la expresión matemática menos log. Entonces, cuando yo estoy trabajando con logaritmo base 10
y tengo que invertir un proceso químico, entonces lo que va a suceder es que voy a regresar a las reglas del delta H, delta G y delta S. Es decir, el valor de log de K o de pK van a cambiar su signo. Ahora, cuando ustedes hacen el sándwich, que se le dice aquí a la parte de sumar los procesos en la ley de Hess, cuando ustedes hacen este sándwich para obtener lo que ustedes necesitan, ya que tuvieron que haber volteado los equilibrios que necesitaban, bueno, pues entonces los deltas H, así como les hayan quedado, y como lo comentamos ahorita, se van a sumar. Lo mismo va a pasar con los delta Gs, lo mismo va a pasar con las deltas S. Ahora, si ustedes están trabajando con K, con la constante de equilibrio, entonces es diferente. Cuando ustedes ya hayan trabajado sus equilibrios y los vayan a sumar, la constante final del proceso que ustedes están buscando va a ser la multiplicación de cada una de las constantes de los procesos que ustedes sumaron. Aquí, por ejemplo, sería K1 por K3 por K4. No se suman, se multiplican. Esa es la gran diferencia entre K y las deltas. Delta G, delta H y delta S. Pero lo interesante otra vez es que si ustedes están trabajando la constante en términos de su logaritmo base 10, en términos del log de K o de pK, que es el menos log de K, como habíamos comentado, pues regresamos a las reglas de las energías. Y entonces aquí ustedes van a tener log de K1, log de K3, log de K4, y a la hora de que hacen la suma de los procesos, el logaritmo de K que van a obtener del proceso final, pues va a ser la suma de los log de K que ustedes están combinando. Log de K1 más log de K3 más log de K4. ¿Okay? Entonces, moraleja, cuando ustedes están trabajando con energías y ustedes tienen que voltear un proceso químico, entonces la energía, el delta H, delta G o delta S, también, bueno, más bien cambia de signo. ¿Okay? Y lo mismo se aplica cuando están trabajando la constante con logaritmo, log de K o pK. Si ustedes invierten el proceso, log de K o pK cambian su signo. Si están trabajando con la constante libre, entonces hay que aplicar recíproco, 1 entre el valor que yo tenía. Y al momento en que yo hago la suma de mis equilibrios, ya una vez acomodados, si estoy trabajando con delta H, delta G, delta S, logaritmo de K o pK, los valores los sumo para obtener el delta H, delta G, delta S, log de K o pK del proceso final. Pero si estoy trabajando con K libre, no en logaritmo, entonces las constantes se van a multiplicar. La constante final va a ser la multiplicación de todas las que yo combiné. Ahora, también habrá veces en las que ustedes necesiten multiplicar un proceso por algún número. Es decir, ¿qué tal que yo aquí no hubiera necesitado una A, sino hubiera necesitado tener 2A? Como no hay otro proceso que tenga A, pues lo más sencillo que yo puedo hacer es multiplicar por 2 todo este proceso para que al final me quede 2A más 2B, que me da 2E más 2F. Entonces, técnicamente hablando, o desde el punto de vista matemático, ustedes pueden hacer todas estas operaciones sencillas con los procesos químicos de los cuales ustedes sí tienen información. Pueden invertirlos, pueden multiplicarlos por algún número, pueden dividirlos por algún número, pueden hacer lo que necesiten de forma que a la hora de que los combinen obtengan el equilibrio o el proceso químico que les interesa. Es realmente la ley de Hess es como armar un rompecabezas. Tienen la posibilidad de tomar varios procesos químicos. Ustedes tienen que tomarlos, voltearlos, multiplicarlos o dividirlos y la situación es que al final sumado les tiene que dar lo que ustedes quieren. ¿Qué pasa con los valores de los parámetros termodinámicos cuando, por ejemplo, multiplican por algún número? Por ejemplo, por 2. Bueno, si yo multiplico por 2, la regla me dice, si estás trabajando con, de hecho es la regla que está aquí abajo, si estás trabajando con delta H, delta G, delta S, log de K o pK, entonces también el valor que tú tenías aquí lo multiplicas por el número que multiplicaste, por el que multiplicaste tu proceso químico.
Entonces, si yo, por ejemplo, aquí multipliqué por 2 todo esto, para que me quedara 2a más 2b, que me da 2e más 2f, pues entonces el nuevo delta h va a ser 2 por el delta h anterior. ¿Qué tal que en lugar de multiplicar por 2, tuve que dividir entre 2? Bueno, es el equivalente a multiplicar por un medio, si se dan cuenta. Entonces, si yo multiplico por un medio o divido entre 2, como ustedes lo quieran ver, me va a quedar un medio de A más un medio de B, que me da un medio de E más un medio de F. Y el valor de delta H, delta G, delta S, log de K o PK, el nuevo es el anterior dividido igual entre el número que yo tenía o multiplicado por un medio, por ejemplo, ¿no? Estoy multiplicando por una fracción que a final de cuentas es dividir. Cuando ustedes están trabajando con la constante libre, también la regla es diferente. Si ustedes multiplicaron por 2, por ejemplo, su proceso químico, entonces su nueva K va a ser la anterior al cuadrado. Es decir, van a elevar la constante al número por el que multiplicaron el proceso químico que ustedes están transformando. Si tuve que dividir entre 2, que acuérdense que es el equivalente a multiplicar por un medio, pues entonces aplico la misma regla. K va a ser igual a la nueva K va a ser K a la 1 medio, o sea, la raíz de K. Entonces, esas son las reglas básicas que ustedes tienen que seguir cuando están aplicando la ley de Hess. Vamos a ver estos ejemplos relativamente sencillos, pero que nos ayudan a ejemplificar muy bien cómo trabajar, sobre todo con constantes, que es realmente lo que nosotros vamos a estar haciendo durante todo el curso, manejar constantes de equilibrio, y pues vamos a utilizar la ley de Hess para calcular constantes de equilibrios o de procesos químicos que a mí me interesa estudiar. Entonces, en el primer ejercicio me están diciendo, tú tienes información para estos dos procesos. Entonces aquí tengo la disociación del ácido fluorhídrico, que me da el ion hidrógeno y me da el ion flúor, y me están dando su constante de equilibrio, 6.8 por 10 a la menos 4. Y también tengo aquí la disociación del ácido oxálico. El ácido oxálico se disocia en dos iones hidrógeno y en el ion oxalato con una constante de equilibrio para este proceso de 3.8 por 10 a la menos 6. Me están pidiendo que a partir de estos dos procesos que tengo aquí y que conozco su constante, pues que yo calcule la constante de este proceso que está aquí abajo. Dos ácidos fluorhídricos más un ion oxalato, que me daría dos iones flúor y el ácido oxálico. Bueno, tengo que acomodar los equilibrios que yo tengo aquí arriba de forma que cuando lo sume me dé justo el equilibrio o el proceso químico que a mí me interesa, que es el de abajo. Y bueno, aquí cada quien, digamos, va formando su propia forma de proceder. Yo lo que les sugiero es que vayan de uno en uno. Por ejemplo, yo para mi equilibrio principal necesito ácido fluorhídrico. ¿Dónde hay ácido fluorhídrico? Ah, pues el ácido fluorhídrico lo tengo en el primer equilibrio. Y ya está. Siguiente paso. ¿Dónde necesito el ácido fluorhídrico en mi equilibrio al que yo quiero llegar? Ah, pues lo tengo del lado de los reactivos. Bueno, en el equilibrio donde yo identifiqué el ácido fluorhídrico, ¿está del lado de los reactivos? Sí. Entonces no tengo que voltear este equilibrio. Así como está, está perfecto. Siguiente cuestión. Yo necesito dos ácidos fluorhídricos. ¿Cuántos ácidos fluorhídricos me va a dar el equilibrio del que voy a partir? Solo me da uno. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer entonces para obtener dos? Bueno, si no hay ningún otro equilibrio que me dé otro ácido fluorhídrico para que yo pueda tener dos, este proceso lo tengo que multiplicar por 2, que es de hecho lo que se está haciendo aquí. Se multiplica por 2 todo este proceso y entonces me quedaría 2 ácido fluorhídrico, que me da 2 iones hidrógeno más 2 iones flúor. ¿Y qué le va a pasar a esta constante después de que yo haya multiplicado por 2? Pues por las reglas que acabamos de ver hace un momento, la K se eleva al cuadrado, porque multipliqué por 2. Y entonces la nueva constante va a ser 6.8 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Y eso me da 4.6 por 10 a la menos 7. Ahora, necesito
un ion oxalato también. ¿Qué equilibrio me da ion oxalato? Pues ahora es el segundo. Perfecto. El ion oxalato lo necesito del lado de los reactivos, donde me lo está dando el equilibrio que me dan de información. El problema es que aquí lo tengo del lado de los productos. No hay problema, este proceso lo tenemos que invertir, que es de hecho lo que se está haciendo aquí. Estamos invirtiendo el proceso de forma que ahora los dos iones hidrógeno y el ion oxalato me quedan en los reactivos y ahora el ácido oxálico me queda del lado de los productos. ¿Cuántos iones oxalato necesito? Uno. ¿Ya tengo uno? Sí. Perfecto. Entonces ya no tengo que multiplicar por nada. ¿Qué le va a pasar a la constante por el hecho de haber invertido este equilibrio? Bueno, pues lo que tengo que hacer es aplicar el recíproco. 1 entre la constante que yo tenía antes, 3.8 por 10 a la menos 6, 1 entre 3.8 por 10 a la menos 6, y eso me va a dar 2.6 por 10 a la 5. Y entonces pues verifico si ya con esto puedo obtener el equilibrio que yo estoy buscando. Entonces aquí estamos juntando estos dos que operamos, estos dos procesos químicos, y aplicamos la suma. Entonces ahora sí, tengo que ver todos los productos que están, los reactivos, perdón, que están del lado izquierdo y todos los productos que están del lado derecho. Del lado de los reactivos tengo dos ácidos fluorhídricos. ¿Tengo ácidos fluorhídricos del lado de los productos? No. ¿Tengo más ácidos fluorhídricos de otros procesos químicos del lado de los reactivos? No. Eso significa que estos dos ácidos fluorhídricos caen tal cual del lado de los reactivos de mi proceso que estoy buscando. Luego, tengo dos protones o dos iones hidrógeno. ¿Tengo más iones hidrógeno en otros procesos que estén en los reactivos? No. Entonces, neto del lado de los reactivos tengo dos iones hidrógeno. ¿Qué pasa del lado de los productos? Tengo también neto dos iones hidrógeno. ¿Qué significa eso? Que estos dos hidrógenos que están aquí se van a cancelar con estos dos iones hidrógeno que están acá. Y por eso al final en la suma, como estos dos se cancelan con estos dos, no aparecen protones o no aparecen iones hidrógeno aquí. Tengo un ion oxalato del lado de los reactivos, no tengo iones oxalato del lado de los productos, es decir, no se cancela con nada. Entonces cae tal cual y ya tengo todos los reactivos del proceso que estoy sumando que coincide con el que yo estoy buscando. Y bueno, lo mismo hago del lado de los productos. Ya había cancelado los dos protones, los dos iones hidrógeno con los que estaban en los reactivos. Los dos flúors no se cancelan con nada, no se suman con nada, entonces caen tal cual dos flúors. Y lo mismo pasa con el ácido oxálico. Y entonces ya estoy obteniendo por ley de Hess el proceso químico que yo estaba buscando. Entonces, para encontrar la constante del proceso, ya lo que tengo que hacer es, como ya encajaron mis piezas del rompecabezas, pues las constantes que yo determiné volteando y multiplicando mis procesos químicos, pues estas las tengo que multiplicar. A la hora de hacer la suma, acuérdense que la regla es las constantes se multiplican. Entonces multiplico 4.6 por 10 a la menos 7 por 2.6 por 10 a la 5 y eso me da 0.12. La constante del proceso que yo estoy buscando, la Kc, es 0.12. Acuérdense que es Kc porque está definida en términos de concentraciones molares. Y bueno, pues este es un ejemplo de aplicación de la ley de Hess para obtener la constante de equilibrio. Vamos a explicar también este ejercicio. Este está un poquito más complicado desde el punto de vista en el que ya tengo más procesos para combinar y tengo la constante expresada en tres diferentes formas. K libre pK, que es el menos log de K, y log de K. Entonces, me están dando esta información que yo tengo aquí. Tengo estos tres procesos químicos y lo que yo quiero hacer es encontrar la constante de equilibrio de este proceso que está aquí. Entonces, a través de la combinación de los equilibrios que están aquí arriba, yo tengo que llegar al proceso que está aquí abajo. Cuando ustedes tienen esto, entonces ustedes tienen que decidir cómo van a trabajar su ley de Hess. ¿Lo van a trabajar con K? ¿Lo van a trabajar con pK? ¿O lo van a trabajar con log de K? Esto pues es a gusto del cliente. Ustedes deciden
cómo quieren trabajar la ley de Hess todo el tiempo, pero tienen que casarse con una. Aquí no pueden ser, o sea, no pueden hacer calimbochos. Aquí tiene que ser una y una, no pueden combinar cosas. Entonces, yo, por ejemplo, decidí para trabajar este ejercicio, trabajar todo con log de K. A mí se me hace más cómodo trabajar con log de K. Entonces, si voy a trabajar con log de K, significa que la información que me están dando de las constantes de mis tres procesos, tengo que pasarlas a log de K. En el primero, que es plomo más bromo, que me da bromuro de plomo, me dicen que la constante vale 12.59, pero quiero el valor del log de K. Bueno, log de K pues es aplicar logaritmo base 10 a K. Entonces, si yo quiero obtener el valor del log de K, pues tengo que aplicar en mi calculadora log de 12.59 y eso me da 1.1. Entonces, log de K de mi primer proceso vale 1.1. ¿Sale? Ahora, del segundo proceso. El segundo proceso me lo están dando en términos de pK. Entonces, bueno, el segundo proceso es plomo más 2 bromos o iones bromuro. Bueno, siendo más químicos, diríamos plomo 2 más 2 iones bromuro, que me está dando dibromuro de plomo. Me dicen que el pK es menos 1.4. Pero acuérdense que este coeficiente P es realmente menos log base 10. Entonces, realmente lo que yo estoy diciendo aquí es menos log de K es igual a menos 1.4. Entonces, desde un punto de vista muy simple, y cualquier matemático aquí me va a regañar, pero bueno, si ustedes tienen aquí menos log de K igual a menos 1.4, pues para obtener log de K lo que tienen que hacer es mandar el signo negativo que tienen en el lado del menos log hacia el lado de menos 1.4. Entonces, a la hora de mandar el signo menos a menos 1.4, pues me va a quedar 1.4 positivo. Si somos más estrictos desde el punto de vista matemático, lo único que tendríamos que decir es que se multiplican ambos lados por menos 1. Entonces multiplico menos log de K por menos 1, pues me queda log de K. Multiplico menos 1.4 por menos 1, pues me da 1.4. Y entonces si ya tengo log de K es igual a 1.4. Y bueno, con el tercero no hay problema porque ya lo tengo en términos de log de K. Vale 2.2. Entonces, ahora sí, tengo que empezar a armar mi rompecabezas para llegar al proceso que yo necesito. Entonces, me fijo en mi proceso y lo primero que me doy cuenta es que del lado de los reactivos necesito tribromuro de plomo. ¿Cuál de los equilibrios que tengo aquí o de los procesos que tengo aquí me da tribromuro de plomo? El único que me lo da es el tercero, entonces a fuerzas necesito este tercer proceso que está aquí. Ok, entonces ya sé, el tercer proceso me va a dar al tribromuro de plomo. ¿Dónde necesito el tribromuro de plomo? Lo necesito del lado de los reactivos. Eso significa que voy a tener que voltear este proceso. Si yo lo volteo, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? No es cierto, es lo que está aquí abajo, ¿sale? Si yo volteo este proceso como está presentado aquí, entonces, ¿qué le va a pasar al log de K? Bueno, pues las reglas me dicen que si estoy trabajando con log de K, a la hora de invertir el proceso, cambia el signo. Entonces me va a quedar que el tribromuro de plomo se disocia en plomo 2 más 3 iones bromuro y el log de K de este proceso es menos 2.2. Perfecto. Entonces ya tengo tribromuro de plomo. Ya lo tengo ubicado bien gracias a que lo ubiqué en el tercer proceso químico. ¿Qué más necesito en mi equilibrio principal? Bueno, pues necesito bromuro de plomo. ¿Cuál de estos equilibrios me da bromuro de plomo? Pues el único equilibrio es el primero. Entonces, a fuerzas lo necesito. ¿Dónde necesito al bromuro de plomo? Lo necesito del lado de los productos. Y si se dan cuenta, pues mi equilibrio tal como está ya me está dando el bromuro de plomo del lado de los productos. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cuántos bromuros de plomo necesito? Solo necesito uno. Pues este ya tal cual me está dando uno. No tengo que hacer nada. Entonces tomo tal cual este proceso como me lo dieron y lo pongo aquí. Y se mantiene su valor de log de K
igual a 1. Aquí está mal, aquí no es 1.1, es... no es cierto, sí es 1.1, perdón, me estaba fijando desde acá. Entonces log de K es 1.1. Bueno, ya que tengo estos dos procesos, ya que escogí estos dos, pues lo que me conviene hacer, lo que yo les recomiendo es, pues hagan la ley de Hess, hagan la combinación y vean qué les queda. Y ya que vean, si no han logrado llegar a lo que ustedes quieren, entonces ahora tomen el nuevo equilibrio que ustedes sacaron y empiecen a combinarlo con otros que les estén dando de información. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este. Entonces hago la suma de estos dos procesos. Entonces el tribromuro de plomo no se cancela con nada de la parte de los productos. Entonces cae tal cual del lado de los reactivos. Fíjense que del lado de los productos tengo un plomo, pero también tengo un plomo del lado de los productos, entonces se cancelan mutuamente y ya no aparecen plomos en mi proceso químico. Y fíjense, del lado de los reactivos tengo un bromuro y del lado de los productos tengo 3 bromuros. Entonces, el bromuro que está del lado de los reactivos cancela a uno de los bromuros del lado de los productos y entonces a la hora de hacer la suma, aquí nada más caen 2 bromuros. Y bueno, para el bromuro de plomo, como no se cancela con nada, pues cae tal cual también del lado de los productos. Y entonces me queda, después de sumar, me queda este proceso. ¿Este proceso es el que yo estoy buscando? Sí. Fíjense que jamás tuve que utilizar el proceso del medio. Y bueno, eso es algo típico. A lo mejor ustedes para el examen quisieran que se les diera exactamente cuáles son los procesos que ustedes tienen que sumar, pero pues no va a ser así porque cuando ustedes estén ya en la vida real, ningún libro les va a dar exactamente cuáles son los procesos que necesitan. Ustedes tienen que saber seleccionar cuáles de entre todos los que les están dando les van a funcionar. Pero bueno, a final de cuentas no hay tanto problema con la ley de Hess. Hay que practicar mucho con ella, pero pues es como armar un rompecabezas. Solitas las piezas se van acomodando de forma que ustedes vayan llegando pues a formar la figura final y en este caso pues llegar a lo que es el proceso final. Entonces, como ya hice la suma y ya obtuve lo que yo necesitaba, pues la regla me dice los log de K que tú obtuviste a la hora de tener que voltear o multiplicar tus equilibrios de los que partiste, bueno, pues estos log de K, súmalos. Entonces sería menos 2.2 más 1.1 y me va a quedar que el log de K es menos 1.1. Y ya prácticamente lo tengo. O sea, ya sé que el log de K del proceso que yo estoy buscando es menos 1.1. Pero a mí me están pidiendo K. Entonces no puedo dejarlo así. Necesito quitar ese logaritmo de la expresión de K. La única forma en la que ustedes pueden quitar el logaritmo, y aquí tengan cuidado porque muchas veces se van con la finta y piensan que el logaritmo pues es otro número y pueden aplicar las reglas algebraicas y pueden mandar este logaritmo dividiendo. Eso no tiene sentido. El logaritmo es una operación matemática. Están aplicando el logaritmo base 10 acá. Entonces, en otras palabras, todo esto es una unidad. Todo esto está agrupado. No pueden así nada más arrancar el logaritmo y decir que lo van a pasar dividiendo. No, no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer para quitar el logaritmo? Bueno, pues aplicar el antilogaritmo. ¿Y cuál es el antilogaritmo? La base 10. Aplican base 10 a ambos lados de la ecuación. Entonces les quedaría 10 a la log de k es igual a 10 a la menos 1.1. Nada más que del lado izquierdo, 10 a la log de k, el 10 se cancela con el logaritmo y ya les libera k. Y del otro lado, pues queda tal cual. K es igual a 10 a la menos 1.1 y ya obtuvieron su valor de constante en términos de base 10. Si ustedes lo quieren en términos algebraicos o científicos, a los que estamos más acostumbrados, pues en su calculadora simple y sencillamente hagan 10 elevado a la menos 1.1 y automáticamente les va a dar el resultado. Bueno, pues espero que con esto les haya quedado clara la forma, el fundamento y la forma en la que ustedes tienen que aplicar la ley de Hess para obtener constantes de equilibrios que de entrada pues no conocen, pero la pueden obtener a partir de otros procesos químicos donde sí conocen la constante. Y bueno, los ejemplos están realizados de esta forma porque lo sucesivo
nosotros vamos a estar aplicando mucha ley de Hess para obtener diferentes constantes que necesitamos, constantes de acidez, constantes de basicidad, constantes de formación, de disociación, de producto de solubilidad. Vamos a trabajar con muchos diferentes tipos de constantes, o más bien muchos diferentes tipos de equilibrios que tienen asociada una constante, y seguramente vamos a tener que aplicar ley de Hess en varios casos para obtener el valor de K. Bueno, pues si tienen dudas, ya saben, me lo pueden comentar a través del Messenger de Facebook o en asesorías. Muchas gracias y nos vemos para los siguientes temas. Ya vamos a empezar con el tema principal de la segunda parte del curso, que es la química ácido-base. Ya con todo el background termodinámico que nosotros tenemos, ahora sí ya estamos preparados para entender la química ácido-base desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista experimental. Muchas gracias y cuídense mucho.